Un buen día para quienes continúan con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria. Soy Julio Miguel Andrade, voy a conducir este programa. Hoy tenemos un tema interesante que se lo trata todos los días, es motivo de estudio, motivo de tesis de grado, motivo de interés colectivo. Es la inteligencia emocional. Pues tiene una amplia trayectoria desde la época de Charles Darwin, que manifestaba que sobrevive el más fuerte, sobrevive el que se adapta al entorno. Después vino Gardner con las inteligencias múltiples. Y el que más leído y justamente ha sido bestseller sus libros es Goleman, sobre la inteligencia emocional. Sobre este tema vamos a hablar con Anita Vinuesa. Buenos días, Anita. Buenos días, Julián. En realidad, ¿por qué se le da importancia a la inteligencia emocional para tener éxito personal y empresarial? Ya, bueno, primeramente me gustaría hablar sobre qué es una emoción, porque solemos confundir lo que es emoción con sentimiento. La emoción es de alta intensidad, como la ira, el resentimiento, el odio son de alta intensidad, pero duran poco. El sentimiento, en cambio, es de baja intensidad y es de larga duración. Y en medio de esa emoción, que puede ser muy fuerte, nosotros gastamos muchísima energía. Y lo que podemos hacer cuando estamos siendo presos de esa emoción. Desde Goleman, que tú mencionaste, se ha hecho también una evolución en el sentido de que ahora no es solamente una herramienta para marketing o para ventas o para negocios, sino que es una herramienta terapéutica porque definitivamente todos los seres humanos tenemos emociones. Se dice a nivel psiquiátrico que las personas que son psicópatas o sociópatas o asesinas carecen de estas emociones. Por lo tanto, ser emocional no es malo. Lo negativo está en dejarse llevar por las emociones, porque ahora sabemos que la emoción va a ser intensa, muy intensa, pero no va a durar mucho tiempo. Y que lo que hagamos mientras estamos inmersos en esa emoción va a tener consecuencias posiblemente para toda la vida. ¿Por qué? Porque si yo hablo con mi emoción, si yo actúo desde mi emoción, si yo digo cosas desde mi emoción, lo más probable es que lastime y me lastime. Y eso va a crear consecuencias. Hay una historia de un niño que se dice que un niño llegaba a su casa todo sucio, manchado, el pantalón de lodo, venía jugando y la mamá le dice: hijo mío, dice, ¿qué pasó? Dice, ¿cómo es posible que te hayas ido a ensuciar de esa manera? Estabas puesto el pantalón blanco nuevo que te acabo de comprar el día de ayer. Entonces el niño le contesta y dice: es que no tuve tiempo de sacármelo. ¿Sí? La inteligencia emocional es esa forma de responder, de tomar la información que veo, la que escucho y lo que siento, pero volcándola siempre a mi favor, llevarla siempre a un lado positivo. Eso es ser inteligente. Eso es ser inteligente, porque nosotros estamos expuestos a que salimos digamos que yo salgo a la calle y alguien me dice: no te queda ese color. ¿Y quién eres tú para decirme que no me queda ese color? De hecho, yo estoy vestida de esa manera. Qué gorda que estás, qué flaca que estás, qué demacrada que estás. Salimos es a criticar, salimos a opinar. Una pregunta que las personas no se la hacen ni en voz baja ni en voz alta es: ¿quién me pidió la opinión? ¿Sí? Desde que nos levantamos ya damos una opinión. Qué feo el día, está lloviendo. O decimos: qué feo sol, está demasiado fuerte el sol. A la naturaleza no le importa porque la naturaleza está fluyendo. Pero lo que tú estás dando ya es una opinión.
este día va a estar feo porque está lluvioso. Ahí, por ejemplo, nosotros ya nos damos la libertad de opinar según nuestro mapa. Entonces, la inteligencia emocional está en que, uno, nosotros tenemos que aprender a dar nuestra opinión o nuestra perspectiva solamente cuando nos la pidan. Y dos, cuando tenemos conocimiento del tema. Salimos a la calle y empezamos a criticar a todo el mundo, cómo se viste, cómo camina, cómo habla, qué carro tiene, en qué trabaja, con quién anda. Y lo que es más grave, muchas veces nos damos la libertad de juzgar los sentimientos de otra persona. A veces que yo recibo personas que se encuentran en situaciones difíciles a nivel de hogar, a nivel de pareja, y bueno, la táctica es echarle la culpa a la otra persona. Y la pregunta incorrecta suele ser, ¿qué hago? ¿Cómo le respondo? ¿Sí? Y yo les suelo decir que la otra persona no está ahí para defenderse. La persona a la que yo estoy atendiendo me está dando su versión según su mapa. La otra persona no está. Por lo tanto, a mí no me corresponde decir, no te quiere, no te valora, no esto. Es decir, ¿tú cómo te sientes? Si tú te sientes desvalorizada en la relación, yo no puedo juzgar a la otra persona. ¿De dónde viene tu desvalorización? ¿De dónde viene tu conflicto interior? ¿De dónde viene tu problema con tus sentimientos? Pero yo no puedo opinar, decir sobre los sentimientos de una persona o sobre las acciones de una persona que no está frente a mí. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces, por lo general, nosotros, los niños, suelen escuchar palabras que no tienen ningún sentido, que son huecas, que se los conoce como insultos, se los conoce como por decir señalamientos, ¿no? Etiquetas, etiquetar a una persona. Digamos, a mí me dicen, tú eres tonta. ¿Qué haces hablando con una tonta? Ay, es que contigo es imposible vivir. ¿Qué haces viviendo conmigo? Pero es que siempre actúas como un estúpido. Entonces, ¿qué haces hablando con un estúpido? Es que las cosas se hacen como tú quieres. ¿Qué cosas? Dime cuáles cosas. Es que siempre las cosas se hacen como tú quieres. Dime cuáles son las cosas que se hacen siempre como yo quiero. Yo puedo sentirme herida, atacada, arrinconada por lo que la otra persona me está diciendo. Siempre te portas como un idiota. Es que siempre eres así. Es que contigo no se puede hablar. Pero si yo escucho inteligentemente, veo inteligentemente el lenguaje corporal de la otra persona, yo puedo llegar a arrinconarle a la otra persona en lugar de dejarme arrinconar con estas respuestas. ¿Qué haces viviendo con una persona que no te agrada? ¿Por qué estás junto a alguien que no tiene lo que tú deseas? ¿Quién eres tú para decirme cómo debo vestirme? ¿Eres diseñador de modas? ¿Eres experto en imagen personal? ¿Eres nutricionista para ver si yo estoy gordo o flaco? ¿Cómo determinas que yo estoy gordo y cómo determinas que yo estoy flaco? ¿Sabes cuál es mi índice de masa muscular para determinar que estoy obeso? Y son cosas que nosotros las decimos al aire. Se te ve joven, ¿sabes mi edad? Se te ve mayor, ¿sabes mi edad? Porque Anita, hay en la Gestalt, hay 3 principios que si lograríamos superar eso seríamos un país de tranquilidad. No juzgues, no critiques y no aconsejes. No opines Porque, y no aconsejes, así o sea, es. la gente critica, juzga en base a su ignorancia. O a su mapa. En su mapa, ¿no? Critica mientras no esté presente la persona que la critica. Critica sin conocer lo que habla. Así es. Esa es una tristeza y una pobreza de espíritu y una pobreza intelectual. Así es. Criticar, juzgar y decir cosas mientras esté ausente al que lo critico. Así es. Para criticar y dar una opinión hay que estar bien informado.
Yo no puedo replicar el noticiero. Y es que dar una opinión y criticar no tiene nada que ver con ayudar. Porque una crítica a nadie le ayuda. Cuando tú le cuentas, es que la inteligencia emocional también es esto. ¿A quién le cuentas tu vida? ¿A quién le cuentas una decisión que vas a tomar? ¿Con quién cuentas tú para X situación? No le vas a ir a preguntar a un panadero sobre si debes hacer o no un trámite judicial. Necesitas un abogado. Si necesitas aclarar tus sentimientos, tus ideas, necesitas centrarte un poco, puedes ir donde un facilitador, un terapeuta, ¿no? Un psicólogo. No le vas a preguntar a la vecina de la esquina que tiene otro mapa y que tiene problemas peores o iguales que tú, porque las personas te van a dar la opinión según su mapa y el mapa no es el territorio. Y cuando tú tomas una decisión, es lo más importante, cuando tú tomas una decisión según lo que te dicen otras personas, según sus mapas, toma en cuenta que quien va a vivir con las consecuencias de esa decisión vas a ser tú. Yo no he escuchado en todos estos años a una persona que diga o que reconozca, tal persona hace tanto tiempo me dio tal consejo, ese consejo yo lo seguí y le agradezco ese consejo. Por lo general escucho, me dijeron tal cosa, pero yo no supe escuchar, hice lo que a mí me daba la gana. Es mejor, porque nadie se responsabiliza de aquello a lo que no ha concluido o a lo que no ha llegado por sí mismo. Porque Anita, usted y yo y todos tenemos emociones, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿hasta qué punto yo tengo la capacidad de asimilar, controlar y equilibrar mis emociones? Entonces, hay personas inteligentes y no inteligentes. Sí. Entonces, la persona inteligente es la persona sensata, tiene razonamiento lógico. O sea, aquí sucede esto, ¿por qué? El porqué de las cosas, analizar. El que replica lo que ve en un noticiero, el que replica no lee, pues no lee. Es un loro que repite. Se vuelve una persona fácilmente manipulable. Porque lo ideal es la posición inteligente. Si yo quiero juzgar sobre alguna persona, tengo que ir a la fuente. A la fuente, es la base de la comunicación. A la fuente, a las estadísticas, conocer las cosas. Conociendo las cosas, yo puedo dar mi criterio y decirlo públicamente, o mejor ante la persona que estoy criticando. Y decirlo siempre esa es una forma valiente. Asumiendo la responsabilidad de que es tu forma de ver esa situación, pero no puedes decir nosotros o nuestro grupo, o hacer los ecuatorianos, dicen los ecuatorianos estamos a favor de tal cosa. Esa persona ya se dio el trabajo de hacer una encuesta a todos los ecuatorianos para que estén a su favor o estén de acuerdo con ella. Entonces, ¿por qué dice los ecuatorianos? Diga yo estoy de acuerdo con eso. Lo lógico es el yo. Entonces, yo me responsabilizo de lo que digo y de lo que hablo. Y tengo que asumirlas. Y no involucro a nadie. Y no involucro al otro. Así es. Los ciudadanos. Los ciudadanos, los jubilados, los jóvenes, los niños. Nos tomamos esas atribuciones. Y es una forma de escudarse en no responsabilizarse de esa palabra, de esa frase o de ese criterio que estás dando. En todo caso, es más fácil decir, mire, estaba equivocada. Yo era una de las 100 personas que opinaba de esa manera, pero ahí entra la flexibilidad de lo que hablábamos la otra vez en programación neurolingüística. La flexibilidad de ir poco a poco cambiando mi mapa. Pero para tener esa flexibilidad justamente debo saber cómo yo puedo ir reciclando la información que voy recibiendo. Yo pido consejo a 10 personas, aunque es algo que no se lo debe hacer, no recomiendo pedir consejos. 10 personas me dan su consejo según su mapa y yo tomo mi decisión. Pero yo no puedo luego decir que la decisión que he tomado les responsabilizo a las personas, a las 10 personas que me han aconsejado. Eso es inmadurez. Por lo general estamos esperando y dicen, yo vengo a que me ayude a decidir qué es lo que necesito hacer. Le digo, eres adulto, no eres un bebé, necesitas lo que yo hago
como psicología transpersonal o psicoespiritual, es ponerle a la persona en un proceso de observancia, no de juzgamiento, sino de observancia. Observar sin juzgar. No se trata de decir me gusta, me disgusta, es feo o es bonito, me parece o no me parece. Por eso cuando tú vas a una reunión hay dos cosas que no debes topar, política y religión. Pero yo le añadiría otro, no topes la vida de la otra persona, porque no es tu vida. Porque tú mañana puedes estar en una situación igual o peor y lo último que tú necesitas es una opinión. Lo máximo que tú puedes necesitar cuando estás en una situación difícil en tu vida es apoyo. Porque, Anita, siempre que criticamos mucho a las personas, ¿no es cierto? Criticamos todo, criticamos el sistema, criticamos el gobierno. Oye, ¿y estás haciendo algo? ¿Qué ¿Tú hacemos algo? para ¿Estás haciendo eso? algo? Generalmente Sí. critica a la gente que no hace nada. Sí. Por ejemplo, hay muchas personas que se esmeran, estudian, proponen, buscan alternativas, se superan. Pero hay gente que es cucarachas que están siempre tratando de que se hunda y echarle lodo a la persona que hace un esfuerzo por salir. Entonces, por lo menos si no haces nada, no estorbes. No estorbes, así es. Si no haces nada, no estorbes. Si eres proactivo, si tienes la capacidad de mover personas, de mover recursos, de cambiar circunstancias, hazlo. La persona proactiva no está preocupada de lo que hacen los demás, está preocupada de lo que hace ella. Y si no hace nada, pues entonces observe para ver si aprende cómo ser proactivo. Pero de todas maneras, la inteligencia emocional es un proceso donde todo lo que yo veo, escucho y siento, lo llevo a mi favor en el sentido de no afectarme por palabras y frases. La otra vez yo me fui a un retiro, a un solsticio, y recuerdo que Gurú decía, si nosotros dejáramos de afectarnos por las palabras, porque son palabras de las personas, todos los días estamos diciendo palabras, dando juicios, emitiendo criterios y opiniones que nadie nos ha pedido. Pero si por lo menos empezáramos a dejar de afectarnos tanto por las palabras de otra persona y comprender que son sus palabras y responsabilizarle de una palabra. Si a mí me dicen, eres una idiota, yo me empiezo a comportar como una idiota para que la persona se vaya. Porque yo no quiero vivir ni estar con una persona que cree que yo soy una idiota. Entonces yo utilizo esa información a mi favor para deshacerme de personas que son tóxicas para mí y que no necesariamente le tengo que caer bien a todo el mundo y no necesariamente le tengo que caer mal a todo el mundo. Y que a la persona que le caigo mal no tengo para qué retenerle. Y que a la persona que le caigo bien no tengo para qué alabarle, porque ya le caigo bien. No hay ninguna intención, no hay ninguna necesidad de portarme bien con una persona a quien ya le caigo bien. Entonces la inteligencia emocional está en fluir de forma también natural. Implica naturalidad, implica esa belleza en donde yo no tengo que hacer ningún esfuerzo para caer bien, para encajar, sino más bien por ahí la conversación se puede volver un poco ilógica, ¿no? En el sentido de que a veces llegamos, nos sentamos, hay veces a mí me pasa que llega el paciente, se sienta y dice, qué feo que está el día. Le digo, ¿y qué es feo? Dice, está feo porque está el cielo nuboso y parece que va a llover. Le digo, ¿pero eso es feo? No, dice, no es feo. Entonces yo ya empiezo a trabajar con el paciente desde que entra, porque ya la forma en la que está hablando y expresándose, incluso en nuestros monólogos, en los monólogos que tenemos, deberíamos aprender a hacer ese ejercicio de hablar solos, pero escuchándonos. Porque si yo hablo sola, pero no me escucho, no voy a tener la capacidad de concientizarme de que lo que digo me está programando. Una paciente me decía el día sábado, dice, no, dice, a mí todo me va a ir mal, definitivamente, dice, yo no sirvo para nada, yo sé que todo me va a salir mal. Le digo, mira, todos podemos ser programadores neurolingüísticos y tú te estás programando, pero lo estás haciendo para el fracaso.
porque ella se estaba dejando llevar de sus emociones. Y como no tenía control de esas emociones, se estaba programando para que todas las acciones que ella haga vayan hacia el fracaso. Y le van a no salir, resulte y van a salir. Es la actitud. No hay que ser profeta, ni brujo, ni nada, sino que ya esas palabras las pensó, las sintió y las escuchó y las soltó. Y esas palabras vibran. Entonces, cuando una persona empieza a tener inteligencia emocional, sabe qué decir a una persona tonto, idiota o inútil, o contigo no se puede hablar. A ver, responsabilízate de esto. Contigo no se puede hablar. Date la vuelta y vete. Es que contigo es imposible vivir. Las puertas están abiertas. Te fuiste. Te fuiste. Pero nadie se quiere responsabilizar de eso porque es como lanzar palabras al aire. Entonces yo necesito encontrarme con una persona que no se afecte de las palabras y en lugar de afectarse, las utilice para desenmascararme, para quitarme esa incapacidad de responsabilizarme de lo que estoy diciendo. Anita, nuestro tiempo concluyó. Es interesante cómo está este tema. Mire, hemos hablado de salud consciente, hemos hablado de programación neurolingüística y hoy justamente inteligencia emocional relacionada a Goleman, que dice pues que la inteligencia emocional, ese cerebro, tenemos 3 cerebros, el reptiliano, el emocional y el córtex. Este cerebro emocional controla nuestras actitudes, nuestros comportamientos. Nos falta un próximo tema, que será la comunicación asertiva, que es resultado de justamente la inteligencia emocional. Muchas gracias a ustedes. Todos los días, pues Salud al Día les espera aquí en este programa. Y se reprisa en la noche, a las 10 de la noche. Esperamos el día de mañana. Muchas gracias. Gracias, Anita. ¿Cómo está eso?